l'acqua chi lavavi, e lume corsi in mio d'amori, messi in pannella si palambravi, io da rubai lume più caduti. La Asociación Calabresa Mutual y Cultural, a través de la Subsecretaría de Profesionales, les da la bienvenida a Parliamo di Cittadinanza, un minicurso donde vamos a orientarlos sobre cómo tramitar la reconstrucción de la ciudadanía italiana desde la República Argentina. Encontré un error en una partida. El apellido de mi hermano tiene doble F y el mío una. El apellido del abuelo está escrito distinto. ¿Se llamaba Francesco o Francisco? ¡Socorro! ¿Cuántas veces nos habrá pasado algo parecido? ¿O habremos escuchado que le ha sucedido a algún familiar o algún amigo? Hay diferencias en las partidas y no sabemos qué hacer. ¿Todas las diferencias se consideran errores? Veamos cuáles son consideradas errores para el consulado italiano y cómo debemos hacer para corregirlas. Comencemos por las diferencias que podemos encontrar en las partidas de nuestro antepasado italiano, de nuestro avo. Vamos a empezar por la más sencilla, la diferencia en el nombre. Pueden darse dos casos diferentes. Por ejemplo, que nuestro antepasado italiano se llamara Giovanni y al llegar a Buenos Aires le hayan colocado Juan. O nuestra abuela se llamara Annunziata y al llegar a Buenos Aires le colocaron Anunciada. ¿Es esto un error? No, el consulado no lo considera un error, pues simplemente se trata de la traducción, de la castellanización del nombre. Han traducido Giovanni a Juan, Annunziata a Anunciada, pero es el mismo nombre. Por lo tanto, el consulado lo admite. Un solo cuidado debemos tener. Al tramitar el certificado de no naturalización, debemos colocar ambas variantes. Por ejemplo, vamos a solicitar el certificado de no naturalización de Giovanni / Juan y el apellido que corresponda. O Annunziata / Anunciada y el apellido que corresponda. En el formulario para solicitar este certificado de no naturalización, aclaran expresamente que se deben colocar todas las variantes del nombre y todas las variantes del apellido de la persona cuyo certificado queremos peticionar. Pero ¿qué ocurre si la diferencia está en el orden de los nombres? Por ejemplo, nuestro avo se llamaba Marcello Antonio y al llegar a Buenos Aires le colocaron Antonio Marcello. Esto sí se debe corregir. ¿Y cómo se corrige? Solicitando vía judicial, con intervención de un abogado, que el juez determine que Marcello Antonio y Antonio Marcello son una misma y única persona. Esto es lo que se denomina auto de identidad de persona. Vayamos a otras diferencias. Por ejemplo, diferencias en el apellido. Siempre de nuestro avo. Esto sí se considera un error y debemos corregirlo. Pero hay dos posibilidades, que el error se haya propagado a la descendencia o que el error no se haya propagado a la descendencia. Comencemos por el caso más sencillo, y es cuando el error reside exclusivamente en un documento correspondiente a nuestro avo, es decir, que el error no se propagó.
Lo único que debemos hacer es rectificar ese documento. Es el caso más simple. Pero ¿qué ocurre si ese cambio, esa modificación en el apellido, fue heredada por uno o más de los sucesores en línea recta? Y decimos en línea recta porque es la única forma en que se transmite la ciudadanía italiana, en línea recta. En este caso, debemos tramitar por vía judicial un auto de identidad de persona. Tenemos un ejemplo en la lámina donde hemos colocado en colorado el apellido con la variante. Por ejemplo, nuestro abo se llamaba Franco Farfalle y en una partida posterior o al llegar a Buenos Aires y luego a toda su descendencia le han cambiado el apellido y le han colocado Farfalle. Es un cambio en una letra que debe ser corregido mediante la solicitud de auto de identidad de persona. Veamos las diferencias en otros datos, por ejemplo, en el dato de la comuna italiana. Ocurre muchas veces que en la partida de nacimiento de nuestro abo dice que nació en determinado lugar, provincia, comuna italiana, y en el documento que sacó cuando vino a la Argentina o en la partida de defunción figura que ha nacido en otra comuna. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos verificar en el momento en que ocurrió el acto cuyo documento estamos evaluando a qué lugar pertenecía esa comuna o esa provincia donde nació nuestro abo, porque como ya hemos explicado en otros micros, las comunas italianas y las provincias han sufrido modificaciones administrativas y han pasado a depender de otras áreas. Por lo tanto, puede no tratarse de un error, sino simplemente de una modificación por el transcurso del tiempo, porque se ha dictado alguna modificación administrativa que hizo que ese lugar donde había nacido nuestro abo perteneciera posteriormente a otra provincia. En ese caso, no es un error. Cada una de las partidas deberá quedar como originalmente fue emitida. ¿Qué ocurre si hay diferencia en las fechas? En este caso, habrá que evaluar cuál es la fecha que tiene el error y si esa modificación realmente incide en la transmisión de la ciudadanía. Ya hemos visto que la legislación italiana en materia de ciudadanía ha ido cambiando, tuvo muchos cambios según las fechas, por lo tanto debemos verificar que ese error en la fecha no nos perjudique para adquirir la ciudadanía que estamos intentando reconstruir. Ahora veamos qué ocurre con los descendientes en línea recta. Y decimos en línea recta, única forma en que podemos recibir la ciudadanía. También podemos encontrar diferencias en las partidas con respecto a los nombres, al apellido o a las fechas. En este caso siempre se consideran errores y debe rectificarse. Toda modificación que haya en las partidas de los herederos en línea recta debe modificarse. ¿Cómo se modifican? ¿Cómo se subsanan estos errores? Tenemos que rectificar cada uno de los documentos donde se encuentra el error. El trámite lo debemos realizar ante el organismo que expidió cada documento o vía judicial según sea el caso. Y la rectificación debe ser traducida y legalizada. Recordemos que por legalización entendemos la colocación del cargo por el cual debemos pagar el sellado. Y luego, si se trata de una sentencia judicial, tenemos que hacer, además de la traducción y la legalización, el apostillado, que ya me he explicado que se realiza ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y hay que solicitar un turno vía internet en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores para colocar la apostilla de la Haya, que es lo que le otorga validez internacional a esa sentencia, a ese testimonio judicial. Algo que tenemos que recordar para todo trámite. Las partidas rectificadas que no estén escritas en italiano deben ser traducidas y legalizadas. Recordemos que todas estas partidas las vamos a presentar ante el consulado italiano.
y el consulado italiano es tierra italiana. Aunque parezca redundante, lo vamos a recordar cada vez que sea necesario para no equivocarnos. Otra cuestión muy importante, si se incorporan testimonios judiciales en idioma no italiano, deben ser traducidos, legalizados y además apostillados, como decíamos antes, con la colocación de la apostilla de la Haya ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y una cuestión fundamental, muchas veces la gente observa que en alguna partida y a un apellido le falta una I y tiene idea de colocarle la I. No se puede hacer. Las partidas, las actas, tanto sea de nacimiento, de casamiento, de defunción, son documentos públicos. No pueden ser adulterados, no pueden ser escritos. La adulteración de un documento público constituye un delito y por adulteración no se entiende solamente el cambiar algún nombre o algún apellido, simplemente con escribir un punto, una letra, agregar una coma, se está adulterando, se está modificando el contenido original de ese documento y eso constituye un delito. Por lo tanto, no debemos tocar las actas ni los documentos públicos. Hay que solicitar ante el organismo que corresponda la rectificación para que tenga validez y podamos tramitar la reconstrucción de la ciudadanía italiana sin ningún inconveniente. Que les haya quedado claro, que no tengan ninguna duda, nos reencontramos el próximo domingo a las 12 en la hora de Calabria por AM 840, Radio General Belgrano, y como siempre les digo, tienen las consultas disponibles en el correo electrónico italia.nosespera@gmail.com, donde con mucho gusto los asesoraremos y les brindaremos todo el apoyo para que con éxito puedan concretar la reconstrucción de la ciudadanía italiana. Por ahora, ci vediamo!